Hay una pregunta, ¿no?, que me hacen muchísimo los pacientes, ¿no? Y es, ¿cómo yo puedo llegar a ser feliz? Quiero ser feliz. ¿Cómo hago? Ayúdame. Entonces, ante esta pregunta yo siempre respondo pues que hay como 3 pautas básicas y la gente se sorprende, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿es tan sencillo? Es simplemente tú me estás diciendo, Sara, que si yo hago o llevo a cabo estas pautas que tú me estás diciendo, ¿voy a aumentar en felicidad? Pues la respuesta es que sí. Es complejo el cambio, es complejo crear el hábito para llevar a cabo estas pautas, pero las pautas en sí son sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser feliz? Bueno, pues para ser feliz, para empezar, tienes que tener una vida activa. Hay que hacer deporte. Es fundamental. El deporte es el mayor antidepresivo que existe. No hay antidepresivo que sustituya el efecto que el deporte tiene en el ser humano, ¿no? A efectos de estructura, ¿no? Efectos de estructura neurológica, efectos de respuesta hormonal. Se genera un ambiente hormonal de equilibrio y cuando uno está en equilibrio, todas las respuestas del organismo van a estar también equilibradas. La hormona es la reina, es la que funciona, la que organiza, y la que manda sobre todos los procesos que están sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Y el deporte efectivamente te va a producir un equilibrio hormonal que a su vez va a afectar, ¿no?, en la recaptación, en la inhibición de la recaptación de la serotonina. Va a activar lo que viene a ser la respuesta química que va a producir que tú estés en equilibrio, que tú tengas una percepción de tu realidad, de tu mundo correcta. Este es el primer punto. El segundo punto, es muy importante que respetemos las horas del sueño. La privación del sueño también genera sintomatología depresiva. Entonces, si yo estoy haciendo deporte, si yo estoy generando unos hábitos de sueño adecuados, es más sencillo que yo pueda tomar mejores decisiones, que yo pueda relacionarme con el otro desde un equilibrio, desde una interpretación adecuada de la realidad, y esto a su vez va a generar menos problemas, ¿no?, en mi día a día, y esto a su vez va a aumentar la sensación de bienestar. El tercer punto, la amistad, la relación con el otro, la relación social es fundamental. Hay que dejar tiempo libre para dedicar a los amigos. La amistad es lo que surge cuando se va o desaparece el interés que yo tengo por la otra persona y el interés que el otro tiene por mí, entendiendo el interés como conveniencia, ¿no? Como yo quedo contigo, tú quedas conmigo porque tú me aportas esto, yo te aporto aquello, a efectos de conseguir objetivos. Cuando esto desaparece, cuando dos personas ya no hay un interés mayor que el de pasar tiempo juntos, es cuando surge esa amistad. Para que eso se dé hay que dedicar tiempo. No hay que dejar que crezca la hierba entre el camino que va de tu casa a casa de tu amigo. Eso es fundamental. Tenemos respetar las horas de sueño, respetar también el deporte, es decir, hay que hacer deporte mínimo 5 días de 7, y tenemos también cuidar las amistades. Un cuarto punto muy importante es la alimentación. La alimentación va a producir una respuesta químico-hormonal otra vez más en tu cuerpo, y esto, queramos o no queramos, va a afectar también a nuestra percepción, a la forma de interpretar, a la forma de relacionarnos. Y por último, y no menos importante, hay una premisa que yo utilizo, ¿no?, un significante de transferencia fundamental, y es el de primero acción, después motivación. No hay que esperar a que me apetezca para hacer, hay que hacer, y a partir de ahí se genera el hábito. Espero que con estos puntos te haya dado una idea de por dónde empezar. Yo no digo que sea fácil, de hecho no lo es, pero el concepto es sencillo. Lo difícil es ponerlo en práctica. Muchas veces hay personas que necesitan ayuda para poder generar, ¿no?, esa dinámica, cambiar esa dinámica y ponerse en marcha. Si este es tu caso, pues sin ningún problema puedes pedir ayuda, bien a mí, bien a otro profesional, bien a una persona que te inspire y que te pueda ayudar. Yo siempre recomiendo que sea un profesional de la psicología, por supuesto.
Espero haberte ayudado y cualquier cosita puedes contactar conmigo a través de mi página web, el correo electrónico o el número de teléfono que aparece abajo en la descripción del vídeo. Un saludo.